Estamos en una semana marcada por los encuentros de líderes europeos con Donald Trump. Primero fue Emmanuel Macron, ahora será el turno del británico Keir Starmer, que por cierto hoy ha anunciado un compromiso importante de aumento del gasto en defensa, un objetivo primero del 2,5% que aumentaría el 3% en la próxima década. Asegura que es el mayor incremento del gasto militar en la última, bueno, no en la última década, perdón, sino desde la Guerra Fría. Con lo cual esto aumenta todavía en cuanto a no solo importancia, sino también en cuanto a la lectura que tenemos que hacer de ello, de lo rezagada que estaba Europa en esta cuestión. Mientras tanto, Antonio Costa ha convocado una videollamada urgente para informar sobre algunos de los detalles de esa reunión, de ese encuentro entre Emmanuel Macron y Donald Trump. Y vamos a analizar un poquito también ese encuentro y las expectativas respecto a la reunión entre Starmer y Trump, que todavía está por llegar. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Miguel Ángel, ¿qué lectura debemos hacer en primer lugar de ese encuentro entre Emmanuel Macron y Donald Trump? Bueno, Trump ya de primeras quiso lanzar algún que otro mensaje, no saliendo a recibir a Macron y darle una bienvenida a la Casa Blanca propiamente dicha. ¿Cómo tenemos que hacer esa lectura? O sea, Trump desprecia de manera descarada, y no lo digo yo, lo ha dicho él, a la Unión Europea. Para Trump, el que exista un grupo, una alianza, que él cree, yo creo que también erróneamente, que va en contra de los intereses norteamericanos y por lo tanto hará todo lo que esté en su mano para que esa alianza se resquebraje. Esa es la primera situación. La segunda situación es que Europa, para nuestra desgracia, no somos realmente una alianza potente. Somos más que otra cosa un club donde tenemos un hándicap que yo creo que ahora mismo es irresoluble, que es la obligación de la unanimidad en el voto. Somos 27 países, cada uno de su padre y de su madre, con diferentes tamaños, necesidades, localizaciones, obligaciones, y que todos tienen el derecho a veto. De hecho, yo digo constantemente que hemos caído en el mayor de los absurdos. La 16ª potencia económica de la Unión Europea nos tiene subyugados a todos los demás. Hungría. Suena como a broma, pero es una realidad. Entonces yo no sé muy bien esto cómo se va a juntar. Y la tercera cosa, carecemos de un liderazgo, de un líder natural. En su día clarísimamente lo fue Merkel, y ahora yo creo que ese papel lo quiere tomar Macron. Pero resulta de que como interlocutor, quien le gusta a Trump es particularmente Owen, que al final de cuentas es el líder de la 16ª, y quizás, y solo quizás, Meloni. Por lo tanto, yo creo que Macron lo que está intentando de alguna manera es parar o paliar este defecto de liderazgo que tenemos, o de voz única que tenemos en la Unión Europea, con una interlocución con el que, nos guste o no disguste, es la próxima persona que va a ocupar el despacho Oval durante los próximos 4 años, con un tema muy importante: no tiene que presentarse a la reelección. Por lo tanto, literalmente todas sus medidas van a ir dirigidas a lo que le apetece. No va a hacer absolutamente nada en vistas de qué puede ocurrir o qué le va a gustar más o menos al electorado para una potencial reelección. Miguel Ángel, claro, una de las preguntas que nos hacemos en estos momentos es cómo debe Europa dirigirse a Trump, cómo debe hablar con Trump, porque, claro, ponerse a su nivel en cuanto a retórica amenazante puede salir verdaderamente mal, pero hacer todo lo contrario también deja a Europa en una posición muy vulnerable. La cuestión es dónde se encuentra ese equilibrio entre ser amenazante y ser demasiado sumiso. Pues tenemos un problemón. El arte de la negociación es el principio de la diplomacia, es del que Trump carece. Y además, bueno, yo creo que se ha rodeado de alguna persona de valor, pero de algunas otras que no tienen mucho. Por suerte,
Marco Rubio yo creo que es una persona que tiene muchísimo valor y que puede hacer muchísimas cosas desde la Secretaría de Estado norteamericana. Otra cosa es que Trump le termine dejando hacerlo o no. Por ejemplo, en las conversaciones con Ucrania, pues lo que está haciendo, yo creo que ellos son conscientes de que no tiene un fin, necesitan obligatoriamente Europa. ¿Y por qué lo necesitan? Primero porque es un actor principal, porque Europa les guste o les disguste es una potencia. En segundo lugar, porque es quien tiene la frontera con Rusia. Y en tercer lugar, porque todavía tiene capacidad económica para seguir ayudando y manteniendo la guerra. Es decir, lo que no puedes llegar tú es repartirte el botín con el otro y decir que los europeos no tienen nada que ver. Por otra parte, ¿qué nos ocurre a los europeos? Bueno, que pertenecemos a la OTAN. Y salvo que demos la OTAN como amortizada, cosa que me parecería una barbaridad porque nuestro nivel de defensa hoy en día no es ni muchísimo menos el adecuado. Hay países como España, cuyo ejército, desgraciadamente para nosotros, está vilipendiado, poco armado, insuficientemente profesionalizado a nivel más de infantes. eh, tenemos un problema. Tenemos un problema sobre todo cuando el gobierno que tenemos en España, muy lejos de estar al unísono de que hay que gastar, porque lo hay que hacer, hay que incrementar de una manera significativa. Y lo pide la OTAN o no, nuestro gasto en defensa, lo que dicen ellos que no. Y esto es un problemón de tres pares de narices. Y si ahora en ese mezclolanza lo que juntamos es que determinados países, liderados en este caso por Hungría, y donde no nos olvidemos la segunda fuerza política en Alemania, que vamos a ver qué peso tiene, pero que bueno, digo peso porque se supone que va a haber la Grosse Alliance, que lo que va a hacer es que va a impedir que tengan algún tipo de poder, pero van a ser el primer partido de la oposición. Y de alguna manera se están del lado ruso. La situación es muy complicada. Yo también aquí quiero poner una incertidumbre, que yo no sé muy bien cómo se va a comer esto en Estados Unidos. Para los americanos, Rusia ha sido durante todo el siglo XX, o la gran mayoría del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, su enemigo, su verdadero enemigo. Y todavía queda muchísima gente que ha sido educada, ha crecido y ha vivido en la Guerra Fría. Y que ahora que le digas que Rusia es tu principal amigo, la cosa es bastante complicada. Necesitarías un proceso de credulidad tan grande que yo no creo que lo vayan a conseguir. No sé muy bien cómo lo van a manejar internamente, no en el corto plazo, que obviamente hacer lo que te da la gana y ya está, sino en el medio y largo plazo, porque son muchos años. Miguel Ángel, la cuestión también ahora, y además lo has mencionado de pasada, es el tema de la posición de Europa en la mesa de negociaciones. ¿Cómo llegamos ahí? Si por el momento no estamos y tampoco sabemos hasta qué punto ese compromiso en aumentar el gasto militar va a servir para abrirnos un hueco, a pesar de que efectivamente muchas voces apuntan a que lo más lógico, y además tú lo decías, ¿no? A Estados Unidos, le guste o no, Europa es una potencia, es un actor principal en la guerra de Ucrania, comparte frontera con Rusia, pero por el momento no estamos ahí, no estamos en esa mesa de negociación y no sabemos con claridad si lo vamos a estar, aunque Europa efectivamente ha aportado ayuda en la materia de defensa, ha aportado también respaldo en todo momento a Zelensky, no solo, insistimos, en el envío de tropas, de armamento o algún tipo de apoyo financiero, sino que también ha aplicado sanciones a Rusia, pues en estos momentos activos rusos congelados. Claro, ¿cómo nos abrimos hueco para realmente estar ahí y negociar? Yo creo que no nos tenemos que hacer huecos, sencillamente cuando tú eres alguien que tiene un determinado peso y no te invitan a la mesa, lo que tienes que hacer es esperar a que el otro te invite. Europa, perdón, tiene la capacidad de crear sanciones propias a los rusos. En cualquier comercio, en comercio internacional, se ve siempre tu principal cliente es tu vecino. Para Rusia, sus principales clientes, clientes ideales,
somos los occidentales de Europa. Ese mercado lo tienen ahora vetado. Si además lo que hacemos es que ponemos cada vez más impedimentos al tráfico financiero a través de pues, los mecanismos SWIFT, millones de cosas que tenemos todavía que no se han llevado a cabo inexplicablemente. Rusia esto no puede decir se acaba y ya está. Y vuelvo al tema, pues porque sencillamente, oye, pues si no me invitáis a la mesa no pasa absolutamente nada. Yo sigo apoyando financieramente a Ucrania. La guerra irá a otra velocidad, obviamente, sin la ayuda norteamericana, pero no se podrá parar. Por lo tanto, antes o después me tendréis que invitar, os guste o os disguste. Y ya Trump ha cedido en el tema de que, bueno, pues no me importaría que haya tropas inglesas y francesas en Ucrania, cosa que los rusos se negaban y todavía no han dicho nada, pero que les tendrán que tragar. Es decir, al final esto es una negociación y aunque no quiera Rusia y aunque le parezca mal a los norteamericanos, nos tendrán que invitar y no hay que hacer ningún esfuerzo, te tendrán que llamar porque el acuerdo que tomen entre ellos en Europa no vale para nada, siempre y cuando obviamente Europa no se pliegue como si fuese el felpudo a lo que digan Estados Unidos y Rusia. Que cuidado, a más de un país le encantaría, como es a Hungría o a algún país o algún partido político de algún país. Estoy pensando ahora mismo en la Alemania, en el partido de la FD, cuidado, o Vox en España. Miguel Ángel, ¿quién sería la figura que podría representar a Europa en esas negociaciones? O figuras, en caso de que fueran varios, porque claro, al final hablamos de un bloque, 27 países, no creemos que sea posible que 27 líderes acudan allí. No sé si a lo mejor una figura tipo von der Leyen, Kaja Kallas o algunos países de las principales economías dentro del bloque, pongo el ejemplo, Alemania, Italia, Francia, que sean quienes acudan ahí en representación. ¿Cuál crees que sería la opción más posible? Bueno, primero, Alemania es una incógnita. Vamos a ver Merz por dónde sale, Sí. qué capacidad de liderazgo manifiesta. Esa es la primera gran duda que tenemos. Macron es una persona que, desgraciadamente para él, está bastante cuestionada dentro de su propio país. De España no vamos ni a hablar. No. Meloni sería una persona que tiene aceptación y que gustaría tanto a Trump como a Putin, pero no sé si gustaría al resto de los De los países. europeos. Pero al final las conversaciones no van entre grandes líderes, se juegan siempre a un segundo nivel. Y ahí, obviamente, quien tiene muchísimo que decir, y además me parece que una persona que ha demostrado que es una persona con una capacidad diplomática y de negociación muy elevada y es bastante buena, es Kaja Kallas. En buena lógica, ella tiene todo, tiene la figura, tiene el perfil, tiene la experiencia. Bueno, ahora lo que hace falta es que el resto de los países acepten, que eso es la problemática. Es que estamos viendo que hay tantos conflictos entre unos y otros los países de la Unión Europea que no lo veo claro. Pero bueno, lo lógico claramente es que quien dirija las conversaciones sea Kaja Kallas. Miguel Ángel, antes hablabas del hecho, lo mencionabas al principio, que para Trump existe una amenaza clara con el hecho de que en Europa hablemos de una alianza entre países y que haría todo lo posible para que se resquebraje esa unión. Hemos visto ya cómo ha tanteado el terreno en esa línea cuando anunciaba hace apenas 2 semanas esos aranceles recíprocos. Insistía en que eran unos aranceles que se iban a dirigir país por país. Claro, esto dentro de Europa implica que cada uno de los países, en el caso de que esos aranceles salgan adelante, va a tener que negociar individualmente con Trump su situación. Esto ya supone una división clara y dentro de lo que es la Unión Europea, porque efectivamente cada uno va a intentar en fin, ya sabemos, ¿no? Salvar su situación cada uno. Y ahora con el hecho de que efectivamente haya empezado
con la convocatoria de algunos líderes y quizás no se haya dirigido primero a una figura como Kaja Kallas o Ursula von der Leyen, teniendo en cuenta el actual momento geopolítico en el que nos encontramos, me hace pensar también en ese divide y vencerás que no sabemos hasta qué punto puede salirle bien la jugada a Donald Trump. Bueno, Trump, esto yo no me lo invento, no es una manifestación de ahora. Durante la administración anterior lo dijo de una manera muy clara y lo intentó. Dijo que la Unión Europea era algo que no debía de existir y que se debía de deshacer. Lo hizo y actuó, perdón, lo dijo y actuó. Lo que te hace pensar es que ahora lo va a seguir intentando. El problema que tenemos es que nosotros no hemos hecho nada para que eso sea diferente, sino todo lo contrario. Y entonces él lo que está haciendo ahora es siguiendo con esas pautas. Oye, me reúno ahora primero con Macron, luego me reúno pues con Kramer, que bueno, independientemente de que ya no esté en la Unión Europea, bueno, Sí. es Europa, porque al fin y a la postre, volvemos a lo que he dicho antes, tu principal cliente siempre son tus vecinos y por lo tanto los británicos lo están pasando muy mal después del Brexit y yo creo que más de uno se está arrepintiendo, yo creo no, lo dicen las encuestas, de que se están arrepintiendo de lo que hicieron, pero bueno, ahí va a estar, ¿no? Es decir, me imagino que dentro de poco, si al final hay un acuerdo para formar gobierno en Estados Unidos, perdón, en Alemania se llamará Merz, por ahí va a ir absolutamente todo, intentando dividir todo lo que pueda a la Unión Europea. Primero porque de esa manera consigue que no tengamos una voz en donde ahora mismo tiene la mesa y el tablero que él quiere, que es Ucrania. Y en segundo lugar, pues porque es parte de su objetivo. ¿Es loable o no es loable? Bueno, pues si es tu enemigo, sí es loable. Lo que ocurre es que yo creo que Estados Unidos es nuestro principal amigo, nuestro principal aliado, lo ha demostrado durante los últimos 2 siglos. Entonces, me parece un error sobre todo cuando lo que hay que enfrentarse ahora es una potencia que ya no es emergente, sino que es real, como es China. Obviamente no es lo mismo enfrentarte Estados Unidos por una parte y luego Europa, que a lo mejor lo que tiene que hacer es terminar aliándose con China, que al enfrentarse a China de una manera conjunta mediante una alianza norteamericana y europea. Yo creo que se está equivocando, pero bueno, al fin y al cabo el que está sentado en el oval es él y no yo. Entonces, ahí está intentando una postura, la va a conseguir, pues el problema está en que tiene visos de poderla conseguir y tiene visos de poderla conseguir porque los europeos no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y insisto, todo lo contrario, además lo veo bastante complicado que seamos capaces de hacerlo sin hacer una disrupción total de la Unión Europea, donde se creen Europas a 2 velocidades, donde se cree como un núcleo duro nuevo con distintas reglas, cosas que hoy en día me parecen bastante complicados porque nos hemos encargado de ponernos obstáculos a nosotros mismos. Sin más, determinadas reglas no se pueden subvertir porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los europeos nos hemos citado a nosotros mismos, lo que va a hacer es que las va a tumbar. Por lo tanto, la situación es bastante complicada para nosotros. Desde luego, una situación muy complicada. Veremos si efectivamente Europa consigue salir adelante. Se habla de la necesidad de un golpe de efecto, de la necesidad de un mayor compromiso como Unión en aumentar el gasto en defensa, mayor compromiso también en mostrar esa unidad no solo militar, sino también financiera, reestructurar también quizás las bases de la propia Unión sea necesario para efectivamente conseguir remar todos a una, que por el momento no está ocurriendo. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo. Igualmente, Marta, adiós. Hasta luego.